En el capítulo de hoy les voy a contar cómo hice para convertir los primeros 2 capítulos que había escrito de una novela a una obra de teatro. Entonces quiere decir que ya estamos en el 4º episodio del podcast. Del papel al escenario de Soy el que escribe. Arrancamos. Bueno, como les decía, yo había escrito, ya tenía el 2º capítulo de una novela que llamé El Testamento Fenicio. El título se caía solo, no podía ser de otra manera. Claro, vos querías hablar de ese tema. Exactamente. Bueno, los 2 capítulos no los deseché, gracias a Dios. Yo después escribí finalmente la novela, años después, me llevó, ya después lo voy a contar. Uh-huh. También tiene un desarrollo que para mí es totalmente inusual. Nunca más volví a ver algo semejante. Y cuando ustedes se enteren, yo sé que les va a encantar porque es algo totalmente nuevo. Uh-huh. Por eso, vamos por partes. Sí, por favor. Sí. Cuando escribís Sí. Y pasás a teatro, ¿en qué pensás para cambiar esta modalidad? Me aparece este concurso. Y yo digo, bueno, me tengo que poner en la cabeza a ver cómo puedo hacer para convertir todos los datos que tengo en una obra de teatro. No se me ocurría. La verdad es que no se me ocurría. Y eso empezó a perjudicarme porque dejé de escribir la novela. Porque solamente mi concentración estaba puesta... ¿Cómo cambia? ¿Cómo o sea, en vez de hago? continuar escribiendo como estabas y después ver, dijiste ¿cómo hago? Y por ahí se te fue más tiempo. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo tenías para el de límite para el concurso? El concurso se expidió en un diciembre y yo creo que estábamos entre agosto y septiembre, no tenía mucho tiempo. Ah, ok. Era aproximadamente así. Por eso también la ansiedad de apurar el tema. Completamente, claro. Completamente. Porque además, yo decía, si lo tengo que pasar a teatro, en realidad no tengo material, no tengo nada. O sea, sí sé cómo es la historia, pero sé cómo es la historia si la cuento en una novela. ¿Cómo hago para contarla en teatro? Uh-huh. Y encima en teatro no hay vuelta, son todos diálogos. Tengo que prácticamente inventar un sistema que le permita al espectador, en este caso, que entienda todo lo que se dice y que asuma la historia como la había asumido yo. Total. Y contemos que hoy en día hay muchas herramientas para encontrar, digamos, posibilidades de hacer teatro, no solo porque la industria creció un montón más y porque hay mucha gente que hace teatro independiente y toma diversos autores que han escrito en diferentes momentos, diferentes métodos de actuación, y hoy se puede ver, no solo como espectador, sino acá en las redes, en YouTube, puedes encontrar ideas. Internet está plagado, vos tenés internet en la mano, o sea, imagínense que en ese momento no podías tener internet si no ibas a un ciber, no pagabas la hora para quedarte en la computadora. No es que había por todos lados información, más en esa época no teníamos tantos recursos para ir a ver teatro, no podíamos consumir tanto como yo consumo hoy en día, como soy la adulta que soy, que me mantengo yo, que yo voy a ver teatro todo el año, durante todo el año, no claro. Es que estoy un año sin ver nada, como pasaba por ahí en esa época, que era muy complejo porque las entradas estaban poco accesibles o tenías que viajar a Capital. Ahora es un poco más sencillo, hay una cuestión como más cercana de las cosas. Una de las cosas, bueno, esto es entretenimiento en todo caso, pero una de las cosas que estábamos hablando en una reunión así de amigos, es que en esa época, o sea, yo siempre fui cinéfilo y teatrero, me encantan las dos cosas. Iba también muchísimo a ver teatro. Teatro íbamos a ver a Capital, estamos a 70 kilómetros de la capital. Bueno, no sé por qué razón, a mí se me da por creer que en aquella época Capital estaba más lejos, pero no. Sí. Estuvo siempre a 70 kilómetros. Sí, totalmente. Hoy es más fácil llegar. Sí. Y no sé por qué. No, hay una sensación. Hay una sensación distinta y yo me acuerdo patente, esto es súper anecdótico de padre e hija. No más que eso, pero lo quiero traer porque estamos hablando de esto. Cuando yo era muy chiquita me hice de un grupito nuevo de compañeras porque iba a una actividad y nosotros ya les decíamos, vivíamos en un barrio chiquito que queda muy cercano al campo y tardabas unos 15 minutos hasta llegar al centro, ¿no? Entonces al centro ponerle que era más accesible y podíamos ir, pero yo me hago de este grupito me invita a una pijamada, yo unos 8, 9 años, 10, y le pido a mi papá que me traiga la pijamada con estas chicas. No, me
insultó desde que salimos hasta que llegamos, porque para él quedaba lejísimo, pero no saben lo lejos que quedaba para él, que no podía ser, que tan lejos, que cómo te va a traer tan lejos, que no sé cuánto, que no sé qué. Adivinen a dónde queda ese lugar, en donde yo estoy viviendo ahora en este momento. O sea, este mismo barrio que él viene todos los sábados a tomar unos mates, para él en esa época le quedaba lejísimo, que no podía ser que esas chicas vivieran tan lejos. Imagínense la percepción que teníamos, también porque no había ni colectivos que te lleven, eso vamos a decirlo también. No había colectivos, tenías que irte caminando hasta la ruta para tomar un colectivo. A Capital había 57, pero cada tanto, ahora salen cada media hora. Digamos, había una concepción del mundo como un poco más hermética y alejada, ¿entendés? De lo que tenemos ahora, claro. Hoy en día ya... Yo, en mi defensa puedo decir que... Eran los años 90, era otra cosa, no teníamos reja en las casas, o sea... Claro, pero es increíble porque en esta reunión que menciono, sí. Todos tienen la misma sensación. Sí. O sea, para todos hoy es mucho más fácil llegar a Capital que en esa época. Sí, sí. Ni hablar, parecía que viajar a Capital... Era un suplicio. Era un plan. Era un planazo y claro. El que tenía que viajar por un trámite era un tremendo suplicio. No. ¿Cómo me voy a ir hasta allá? Tenías que dejar todo un día de trabajo. No era todo un tema. Obvio que ahora también, pero uno se lo toma distinto. O sea, vos sabés que si tenés que ir a hacer un trámite, perdés un día de laburo, pero te lo tomás diferente. Es como, bueno, voy hasta Capital y vuelvo. No lo ves tan tremendo, ¿no? Y también para pasear lo mismo. Ay, vamos el fin de semana, qué sé yo, a ver una obra. Bueno, y sí, lo ves tremendo en cuestiones económicas. Decir, uy, vamos a ver una obra que no sea tan cara o algo por el estilo. Pero no es tan complejo llegar y sabés que sacás la entrada online y ya no es tan difícil acceder. Claro, no. O sea, se facilitaron mucho las cosas. Claro. Volviendo. La idea me empieza a obsesionar a tal punto que yo no pensaba en otra cosa más que en convertir esta obra que yo tenía entre manos en una obra de teatro. ¿Y cómo hago y cómo no hago? Bueno, una tarde yo había dejado de trabajar, vuelvo a casa y yo digo, bueno, me tengo que entregar a las musas. No me queda... tal cual. Y otra cosa no tengo. ¿Saben qué? Me voy a dormir y mañana... seguro que va a estar resuelto. Bueno, Platón decía que había un componente en lo artístico que eran las musas. Como que vos no tenías nada que ver en el proceso artístico, sino que te llegaba de las musas de otro plano, la creatividad o la idea o no sé qué. Después Aristóteles refutó un poco esa idea. Exacto. Pero está bueno a veces pensarlo porque uno se enrosca tanto que dice, me voy a entregar como un poco a lo que me diga la vida sin pensar tanto. Y ahí es cuando se abre un poco el cielo. Es que si no lo haces de esa manera, voy a exagerar, te volvés loco. Te volvés loca. O sea, yo lo digo también porque yo me vuelvo loca. O sea, no paro de pensar y es muy difícil. Exactamente, y empezás a sufrir. Y cuando empezás a sufrir, te paralizás y no haces más nada. Y ya no lo querés hacer. Claro, y agarré y decís, bueno, no, hago otra cosa. Ya. Ay, sí. Me lo saco de encima porque me estoy matando. Bueno, entonces sucedió eso. Me voy a dormir. Me despierto al día siguiente. Me hago el desayuno. Yo ya vivía con mi papá en la casa de él. Y, haciéndome el desayuno, lógicamente me vuelve otra vez la famosa idea. Y empiezo a tener imágenes. Eso es clave. Eso es clave. La imaginación es cuando empieza a volar, porque vos le permitís. Exacto. Clave. Yo esto lo conté, no muchas veces, pero más de 2 veces a algunos amigos, y todos me miran un poquito raro como diciendo, ¿pero será cierto? Bueno, yo lo juro por mí, creo que es cierto, no voy a involucrar a nadie más. Les juro que en el transcurso de esa mañana yo tenía resuelto el problema. Bien. Tenía resuelto. O sea, soltaste el control. Tipo, soltaste se me tiene que ocurrir, qué cambio, lo soltaste y se abrió el espacio para la imaginación. Exactamente. Bien. De todos modos, o sea, después de ver... ver con la mente. Con la mente. La idea. Veo el escenario, veo adelante de mis ojos el desenvolvimiento de los actores. Empiezo a anotar detalles antes de que se me vuelen. Inmediatamente el cuaderno borrador anotando detalles. Bueno, en el transcurso del día, yo ya tenía lo necesario como para intentarlo. Porque, acá vuelvo a insistir con lo que estábamos diciendo hace un ratito. Tiene nada que ver escribir una novela con escribir una obra de teatro. Nada.
Anotás las ideas. Anoto las Tenés ideas. en la cabeza la imagen y a partir de ahí, ¿cómo avanzás? Bueno, todavía no tenía exactamente, o sea, yo ya sabía cómo hacerlo, pero yo digo, qué datos aporto a la obra de teatro? ¿Qué traigo a la obra de teatro para que sea todo comprensible y dentro de esa hora 15 o esa hora 20 esté empaquetada toda la historia? Claro. Eso era lo que más difícil me resultaba. Sí. Aparte porque ustedes imagínense, estoy hablando de una expedición arqueológica a un lugar bastante desconocido. ¿Cómo llevas todo eso al escenario? Yo, ¿qué tengo que hacer? Con mucha imaginación. Claro, pero, o sea, yo pensaba, tengo que llevar una carretilla de tierra, volcarla arriba del escenario, Claro, no. hacer No, que no la es gente necesario. le quiera. No, claro, o sea, no, tengo que pensar en otra cosa. Sí. No es esto lo que tengo que hacer. Bueno, entonces empiezo a separar los datos que no tenían esa complejidad de los trabajos a cielo abierto. Todo eso lo desecho, no, o sea, lo pongo aparte. Lo dejas, claro, en un costado. Exactamente. Y me quedo con todo lo que serviría para mostrar en un escenario, ¿no es cierto? Sí. Y después de eso me viene la inspiración para escribir las escenas. O sea, vos tenías que partir de primera escena, segunda escena, tenías que ir ordenando. Lo ordené de esa manera. Pasaba. Sí, exactamente. Y bueno, me encontré con que, imagínense, la primer tablilla que aparece en la historia aparece en el año 1700, antes de Cristo. Pero esas tablillas llegaron hasta nosotros y actualmente, por supuesto, todavía están en el Museo de Bellas Artes de Francia. Y estamos en el año 2026. Tremendo. O sea, pasaron 3.700, casi 4.000 años. ¿No es cierto? ¿Cómo haces para llevar 4.000 años a una obra de teatro? ¿Sí? Porque imagínate todo lo que pasó. Es mucha data. Claro. Entonces, ¿qué hice? Los personajes a los que yo acudí existieron, mejor dicho. Ajá. Les diste una entidad, digamos. Les di una entidad y eran los 4 personajes de la historia que tuvieron realmente algo que ver con ese descubrimiento. Okay. A ver qué puedo hacer con esto. Tenía 2 personajes que fueron antagonistas entre ellos, que eran, imagínense, han pasado 20 años de esto que escribí. Sí. Porfirio de Batanea, que era nombre. Porfirio. Batanea era el lugar en donde nació, sí. Se llamaba Porfirio y era un filósofo griego. Nació en Batanea, es una ciudad. Sí, a la mayoría se les ponía como apellido de dónde eran, porque, de dónde eran, exactamente. Era solo el nombre. Y Eusebio de Cesarea era una ciudad de Roma. Eusebio era obispo. Bien. Y transcurría el año 300 después de Cristo. Después, okay. Exactamente. ¿Por qué? Porque este Porfirio había tenido acceso a las tablillas. Él había conseguido un número muy grande de tablillas donde ya le estaban diciendo que era copia del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, las tenía en el lugar en donde vivía, en su casa, y él las quería divulgar, dar a conocer, porque él insistía con que el Antiguo Testamento en realidad era una estafa. Mira. Y Eusebio se entera de esto y lo cruza para evitar que lo dé a conocer. Claro. Entonces yo digo, bueno, acá tengo un conflicto. Claro. Me voy a aprovechar de este conflicto. Totalmente, sí. Pero yo digo, toda la historia no la puedo contar porque estos 2 llegaron hasta el año 300. Sí. ¿Cómo hago para venir más a leer? Me falta todavía un montón más. Encontré al Papa Pío XI en el año 1935. Ajá. Y su secretario, que se llamaba Eugenio Pacelli. Eugenio Pacelli fue después Papa Pío XII, a la muerte de Pío XI. Tremendo. Exactamente.
De esto que voy a contar, en realidad, esto me lo dijo un teólogo. Conocí un teólogo Bien. después del premio que me pidió la obra, se la di y me dijo, bueno, no hay registro de esto. Me dice, esto es imaginación, sí, pero en algún lado tengo que poner. Y sí, es como decíamos, la ficción también tiene que estar porque cómo cerrás la historia o cómo, si hay un montón de misterios que quedan abiertos por toda la eternidad. Exacto. Cosas que no se van a saber. Exactamente. Entonces vos le ponés de lo tuyo para cerrar la historia. ¿Qué pasó? Se sabía que el Papa Pío XI, de alguna manera, tenía conocimiento de estas tablillas. Piensen en esto, año 300, Porfirio el filósofo. Porfirio quiso dar a conocer, no lo logró. Claro. Pasaron 1300 años hasta que llegó Pío XI, que tuvo conocimiento de las tablillas, y las quería destruir. 1600. Porque 300 después de 1900, 1600 años. 1600 años después. Un montón. Pío XI las quiso destruir porque tampoco quería que se dieran a conocer. Claro. Él no quería que nadie pensara que el testamento, el Antiguo Testamento, era el de 700 antes de... Exactamente. No había nada antes. Y no había nada antes. Bueno. Como siempre ha pasado a lo largo de la historia, si alguno investiga, a mí me gusta mucho investigar esas cosas, se han borrado cosas, se van borrando cosas. O sea, la historia ni siquiera arrancó en Grecia o en la antigua Roma. O sea, ya la historia ya estaba consolidada. Había un montón de egipcios que ya tenían una civilización con libros, con edificaciones y de repente, ¡ay no! Todo eso no existe. Arrancamos como más eurocentrista el asunto, porque bueno, ellos necesitaban también ser como los primeros entonces hay muchas cosas que destruyeron de la anterior historia y reconstruyeron o quisieron empezar de ser una nueva para que también todo el resto del mundo, sin saber que todavía nosotros existíamos en América, para que el resto del mundo sintiera que Europa era lo primero, el centro de todo, lo más antiguo. Entonces, bueno, hubo muchos recortes de la historia. Y acá, como vos contás, pasó un montón de veces, creo yo, de querer eliminar cosas de las distintas personas que pasaron, porque es verdad que eso se pasaba como de boca en boca, en estas escrituras como en cerámicos. Se pasaba como se podía porque las cosas iban quedando, si no, en el tintero y nadie se enteraba. Entonces, querer destruirlo también habla de una maldad o de un egocentrismo muy importante, que mucha gente lo tiene, y que romper con eso o querer luchar contra eso es re complejo. Yo diría que hasta imposible. Sí, porque ¿cómo haces con gente que tiene el poder que quiere destruir historia pasada? ¿Cómo haces? Exactamente. Tremendo. La cuestión entonces es que Pío XI conoce las tablillas, tenía conocimiento, y aparece Pacelli, y esto ya sí es imaginación mía, que le dice, Papa, no podemos destruir esto es historia, esto existe, es tangible, se ve, y los expertos van a concluir los años que tiene, lo que pasó, sí. Vamos mal. Sí, o sea, sí. Exacto. Tal cual. Bueno, entonces, ¿qué tengo yo para armar la obra? Vamos a la obra. Porque la historia después sigue, pero bueno, no la voy a spoilear acá. Ok. Porque la obra se representó en Valencia. A mí me mandaron un par de videos, porque en esa ocasión no pude viajar, pero hay algo que sí voy a decir antes de que cerremos y después les voy a contar cómo armé la obra. Cuestión, yo tengo estos 4 personajes, ¿no es cierto? Ahora, mi cabeza me decía, pará, 2 personajes del año 300 y 2 personajes del año 1900. ¿Qué haces? ¿Dónde los metes? ¿Cómo los unís? No hay forma. No, sí, hubo una forma. La forma se las voy a contar en el próximo capítulo. Perfecto. Pero le quiero decir esto. Yo gano por unanimidad, por el sistema que invento, que se los voy a contar. Como que a ellos les llamó la atención esa forma. O sea, se encontraron con algo que era completamente distinto, y ustedes lo van a poder comprobar, yo se los voy a explicar. Yo quedé muy enganchado con esto, y especialmente porque, bueno, cuando fui me lo elogiaron muchísimo, porque según el presidente del jurado, él me decía, hace 40 años que hago teatro y jamás vi este sistema de representación. Nunca lo vi, me llamó muchísimo la atención y todo el mundo te votó, y en los 12 años que llevamos de certamen, a nadie elegimos nunca por unanimidad. Hecho el filtro, quedan 5 jueces, que son los que eligen la obra ganadora, entre 2
2 obras son las que pasan Claro, al la jurado final. final y el presidente está para desempatar, o sea, es el 6º jurado. Claro. Si entre los 5 hay coincidencia, Mm. vota el presidente, si no, no hace falta. Ok. Acá no hizo falta por primera vez, me dice, no tuve necesidad de votar, Claro. pero dice, de todas maneras te hubiera votado si hubiera sido. Claro, alguna Claro, decisión clave. exactamente, claro. Entonces me votan por unanimidad. Quiero decir esto y ya tenemos que cerrar. Eso fue el año 2008. Sí. En el 2009, lógicamente, hacen una nueva versión Del certamen. del certamen. Vuelvo a ganar yo con otra obra. ¿Qué mandás? Fernet Amargo. Fernet Amargo. Mandé una obra nada que ver con esto que estoy contando, pero vuelvo a ganar. Y entonces ahí es cuando ellos se dan cuenta que en el reglamento le faltaba un inciso, que es el que tienen todos los certámenes. Claro. Vos ganás. Por lo tanto, durante 5 años no podés volver a ganar. No podés volver a ganar. O sea, manda lo que quieras, pero no te vamos a elegir porque ya ganaste. Claro. Bueno, en el reglamento de Requena no existía ese inciso. Entonces me permitieron ganar. Pero fue la última vez, porque después hicieron una asamblea y reformaron el reglamento gracias a mí. Bueno, eso fue maravilloso. Eso es anecdótico porque es increíble, pero siempre tiene que pasar algo para que se den cuenta, me parece que es injusto para el otro. Sí, que es injusto. Es Entonces sí, hay que renovar esas cosas. Claro. Voy a dejar a la gente también un consejo, una sugerencia, que lo hago yo mucho en mis clases con mis estudiantes, que en las clases de teatro se suele hacer un montón, que es un espacio de entrenamiento, de entrada en calor, con cosas que tienen que imaginar, ¿no? Por ejemplo, en una entrada en calor podemos hacer de cuenta que estamos en un bosque, que entramos en una cueva, que después de la cueva cuando termina aparecemos en una playa. Son todas cosas que la docente va guiando hacia los estudiantes, pueden ser lugares, pueden ser sensaciones en el cuerpo, pueden ser emociones, pueden ser un montón de disparadores para que el chico, el adolescente, el adulto empiece a imaginar posibles escenarios, posibles representaciones, posibles roles. Imagínense que son un médico, imagínense que son ahora un pirata, imagínense que ahora son bailarines. Son todas cosas que yo como docente doy como herramienta para que ustedes empiecen a creer que pueden imaginar y que pueden explorar otras cosas que capaz no son posibles en este escenario real. O sea, estamos en un aula o estamos en una habitación y bueno, yo sé que acá no hay arena, pero ¿cómo es si yo me la puedo imaginar? ¿Puedo imaginarme que estoy en una playa? Por ahí sí, puedo imaginarme que estoy en una playa, me siento, hago que tomo sol. Digamos, todas esas cuestiones que se pueden imaginar están buenas para después ir creando otras cosas. Porque si vos no te permitís el lugar para la imaginación, como suele pasar, que a veces uno se enrosca en lo que tiene, en lo tangible, en lo real, no, por ahí no te permitís explorar otras cosas y no salís adelante con la idea que tenés, con el proyecto que tenés. Entonces está bueno hacer ejercicios en donde puedas imaginar. Por ahí vamos a hablar con el director para yo dejarles un ejercicio por escrito, como les dejé hace 2 capítulos, que como esto lo vamos grabando con anticipación, los voy a ir leyendo porque eso también a mí me motiva para que en los episodios podamos hablar de lo que ustedes van haciendo con nosotros y también escucharlos y darles una devolución y poder construir esas pequeñas ideas y esas pequeñas creaciones que a ustedes después los van a llevar a desarrollarse en lo que ustedes quieran. Así que no pierdan espacio para la imaginación si están muy atascados por una idea, sobrepensando mucho. Váyanse a dormir, tómense un té de tilo, no piensen más y si están en el día, salgan a caminar como dijimos el otro día, salgan a despejarse y a dejar la mente un poco en blanco, que ahí aparecen un montón de cosas lindas para seguir trabajando. Definitivamente. Les mandamos un beso y nos vemos en el próximo episodio.